Imagínese estar al borde de la mayor armada jamás reunida en la historia de la humanidad. El Canal de la Mancha se extiende ante usted, gris y frío, agitado por una tormenta que ni siquiera debería permitir la navegación. Casi 7.000 embarcaciones flotan en esas aguas. Casi 160.000 hombres esperando una orden que podría salvar al mundo o sumirlo a la catástrofe. El comandante supremo de las fuerzas aliadas lleva un papel en el bolsillo de su chaqueta. Lo escribió la noche anterior. Es una declaración en la que acepta toda la responsabilidad personal por el fracaso de la invasión, porque realmente creía que podía fracasar. Ese hombre era Dwight de Eisenhower. Y la operación fue tan enorme, tan terriblemente compleja, que los historiadores militares dirían más tarde que se parecía menos a una campaña militar y más a trasladar a toda una civilización al otro lado del mar, para luego pedirle que luchara. Esta es la historia de la Operación Overlord. No solo las playas, no solo la sangre, sino los 2 años de planificación, discusiones, engaños y oraciones que hicieron posible el 6 de junio de 1944. Para la primavera de 1942, la guerra en Europa se había estancado en una situación casi desesperada. La Unión Soviética perdía hombres a un ritmo inimaginable para cualquier nación occidental. Tan solo en 1941 y 1942, el Ejército Rojo sufrió aproximadamente 8 millones de bajas, muertos, heridos y prisioneros. Stalin estaba furioso. Los aliados occidentales le habían prometido un segundo frente, una invasión masiva de Europa continental que dividiría las fuerzas de Hitler y daría un respiro a su maltrecho ejército. Esa promesa no se había cumplido. Era imposible. Todavía no. El ejército británico ya lo había intentado. En agosto de 1942, una fuerza de más de 6.000 hombres, en su mayoría canadienses, lanzó un ataque contra el puerto francés de Dieppe. El objetivo era probar la viabilidad de un asalto anfibio contra una costa europea defendida. Los resultados fueron devastadores. En 10 horas, más de 3.600 hombres murieron, resultaron heridos o fueron capturados. Casi el 60% de toda la fuerza de asalto. Los alemanes perdieron menos de 600 hombres. La lección fue brutal e inequívoca. No se puede simplemente cruzar el Canal de la Mancha y pretender atravesar el muro atlántico de Hitler sin una preparación extraordinaria, un engaño extraordinario y un plan extraordinario. El muro atlántico era una cruda realidad. Hitler ordenó su construcción en 1942 y para 1944 se extendía a lo largo de unos 4.310 kilómetros, desde Noruega hasta la frontera española. No era un muro en el sentido tradicional, sino todo un sistema. Búnkeres de hormigón que albergaban piezas de artillería capaces de disparar proyectiles del tamaño de coches pequeños. Obstáculos de acero plantados en la orilla para destrozar los cascos de las lanchas de desembarco. Millones de minas enterradas en la arena y la tierra. Estacas de madera clavadas en posibles pistas de aterrizaje para empalar planeadores. Y detrás de todo ello, experimentadas divisiones de infantería alemanas que habían pasado años en Francia, descansando, reforzándose y esperando exactamente lo que los aliados tenían planeado. El desafío no era solo militar. Era matemático. Era logístico. Era, en muchos sentidos, un problema de pura imaginación humana. Porque invadir la Francia ocupada por los nazis no se trataba solo de desembarcar soldados en una playa. Se trataba de abastecerlos. Cada tanque necesita combustible. Cada soldado necesita comida, munición y atención médica. Cada división que desembarca necesita carreteras, puentes y puertos para mantener viva la cadena de suministro. Los aliados no solo necesitaban desembarcar en Francia. Necesitaban construir toda una civilización de guerra en sus costas, desde cero, más rápido de lo que los alemanes podían reforzarla y destruirla. Y ese era el verdadero problema. La verdadera cuestión que rondaba en cada reunión, en cada sesión de cartografía, en cada conferencia nocturna en Londres entre 1942 y 1944. ¿Sería siquiera posible? Su nombre era Frederick Morgan. El Teniente General Sir Frederick Morgan, para ser exactos. Y en la primavera de 1943, le encomendaron la que quizás haya sido la tarea más imposible en la historia de la guerra. Morgan era un oficial británico, metódico, experimentado y poseedor de algo más raro que la brillantez táctica, la capacidad de pensar a una escala casi incomprensible. Había combatido en la Primera Guerra Mundial como joven oficial, presenció la matanza industrializada de ese conflicto y comprendía profundamente lo que sucede cuando la planificación militar no está a la altura de la ambición militar.
Fue nombrado Cossack, jefe de Estado Mayor del Comandante Supremo Aliado, un título que habría sido impresionante si realmente hubiera existido un Comandante Supremo Aliado. Pero no lo había. Todavía no. Morgan estaba planeando una invasión para un comandante que no existía, en nombre de una alianza que aún no había aceptado del todo la posibilidad de la invasión. Su equipo fue un ejemplo de cooperación aliada bajo presión. Oficiales británicos y estadounidenses se sentaban alrededor de las mismas mesas en Norfolk House, Londres, extendiendo mapas de la costa francesa sobre cualquier superficie disponible. Discutían constantemente sobre estrategia, sobre el momento oportuno, sobre los recursos. Los estadounidenses querían invadir cuanto antes, impulsados en parte por una lógica militar genuina y en parte por la presión política de una nación democrática en guerra. Los británicos, que habían visto mucho más de lo que el acero alemán podía hacer a los aliados, eran más cautelosos. El propio Churchill seguía atormentado por Gallipoli, la catastrófica invasión anfibia de 1915 que había impulsado en la Primera Guerra Mundial, que terminó con más de 250.000 bajas aliadas y una humillante retirada. Morgan trabajaba bajo condiciones que habrían hecho que otros hombres se rindieran. Contaba con un número limitado de lanchas de desembarco, muchas menos de las que realmente necesitaba. Tenía que seleccionar un lugar de desembarco que estuviera al alcance de los aviones de combate con base en Inglaterra, lo que significaba que la zona de invasión tenía un radio de aproximadamente 240 kilómetros desde la costa inglesa. Tenía que encontrar playas lo suficientemente amplias para desembarcar varias divisiones simultáneamente, pero a la vez lo suficientemente defendibles como para que sus hombres no fueran masacrados en la primera hora. Tenía que planificar teniendo en cuenta las mareas, el clima y la luz de la luna. Tenía que resolver el problema del abastecimiento. ¿Cómo alimentar y armar a un ejército de potencialmente 1 millón de hombres cuando no hay puerto? Esa última pregunta fue, quizás, el problema más creativo de toda la guerra. El alto mando alemán tenía una teoría, y era elegante por su sencillez. Cualquier fuerza de invasión aliada necesitaría un puerto importante en los primeros días del desembarco. Las tropas podían desembarcar en las playas, pero el equipo, los vehículos y las enormes cantidades de suministros necesarios para mantener un ejército moderno requerían instalaciones de aguas profundas, grúas, muelles, almacenes, conexiones ferroviarias. Los alemanes lo sabían. Por eso fortificaron con extraordinario cuidado todos los puertos importantes de las costas francesas y belgas: Cherburgo, Calais, Boulogne, Le Havre. Si los aliados intentaban capturar uno de estos puertos rápidamente, la guarnición lucharía hasta la muerte y destruiría las instalaciones antes de rendirse. Ya había sucedido antes. Volvería a suceder. Así pues, la respuesta, la solución que hoy se erige como una de las hazañas de ingeniería militar más notables de la historia, fue llevarse el puerto consigo. El Puerto Artificial Mulberry. Dos de ellos, en realidad, puertos artificiales construidos en Gran Bretaña, remolcados por el Canal de la Mancha en piezas y ensamblados frente a la costa de Normandía. Cada uno tenía aproximadamente el tamaño del puerto de Dover. Mulberry serviría al sector estadounidense. Mulberry serviría al sector británico. Consistían en enormes cajones de hormigón, estructuras flotantes huecas, que se hundirían para formar rompeolas. Dentro de estos rompeolas, calzadas flotantes de acero llamadas ballenas conectarían los barcos con la costa, subiendo y bajando con las mareas. La construcción de los componentes requirió 45.000 trabajadores y casi 2 millones de toneladas de acero y hormigón. Se construyeron con tal secretismo que muchos de los trabajadores no comprendían lo que estaban construyendo. Pero el problema del puerto, por extraordinario que fuera, representaba solo un hilo en un tapiz de una complejidad inabarcable. El equipo de planificación también tenía que resolver el problema del combustible. Cientos de miles de vehículos, tanques, camiones, jeeps, semiorugas, llegarían a territorio francés y comenzarían a consumir combustible a un ritmo insostenible para cualquier cadena de suministro terrestre. La solución fue Pluto, oleoducto submarino, una red de tuberías flexibles que, con el tiempo, se extendería bajo el Canal de la Mancha y bombearía petróleo directamente desde las refinerías inglesas hasta las fuerzas aliadas en Francia. Era tan ambicioso desde el punto de vista técnico que rozaba la ciencia ficción, y funcionó. Luego estaba la cuestión de las fuerzas aerotransportadas. Si solo se desembarcaba a los hombres en la playa, los alemanes simplemente reforzaban desde los flancos y los hacían retroceder hacia el mar. Era necesario tomar las carreteras, los puentes y los pueblos detrás de las playas antes incluso de que llegara la fuerza principal.
Eso significaba lanzar miles de paracaidistas en la oscuridad de la campiña francesa horas antes de que las primeras lanchas de desembarco tocaran la arena. Los paracaidistas estadounidenses de las divisiones aerotransportadas 82ª y 101ª aterrizarían en el flanco occidental, detrás de la playa de Utah. Los paracaidistas británicos y canadienses de la 6ª División Aerotransportada asegurarían el flanco oriental, capturando los puentes sobre el canal de Caen y el río Orne para impedir que los blindados alemanes avanzaran rápidamente hacia las playas en las primeras horas críticas. Pero las operaciones de paracaidistas son notoriamente impredecibles. El viento dispersa las formaciones. Los pilotos se desorientan en la oscuridad y entre las nubes. Los hombres aterrizan a kilómetros de sus objetivos, en ríos, en marismas, en tejados. Los equipos de planificación calcularon índices de bajas previstos que, francamente, eran espantosos. Algunas estimaciones sugerían que las divisiones aerotransportadas podrían sufrir entre un 70 y un 80% de bajas en los lanzamientos iniciales. El comandante aéreo de Eisenhower, el mariscal del aire Lake Mallory, le dijo directamente que la operación aerotransportada probablemente sería una matanza injustificable. Eisenhower escuchó, reflexionó, y luego ordenó que la operación siguiera adelante, porque creía que, sin el componente aerotransportado, los desembarcos en la playa probablemente fracasarían. Cada decisión implicaba un cálculo entre diferentes tipos de catástrofe. A finales de 1943, la planificación había alcanzado una etapa en la que se necesitaba liderazgo. Un liderazgo real. Un comandante supremo con la autoridad, la personalidad y la visión estratégica necesarias para integrar a las fuerzas británicas, estadounidenses, canadienses y de otros países aliados en una sola máquina cohesionada. El 24 de diciembre de 1943, el presidente Franklin Roosevelt oficializó el nombramiento. Dwight David Eisenhower, antiguo granjero de Kansas, graduado de West Point, un hombre que nunca había comandado tropas en combate real. Un general que pasó los primeros años de la guerra como planificador, oficial de Estado Mayor, coordinador. Precisamente el tipo de rol que, según la sabiduría militar convencional, produce soldados de escritorio, no comandantes en el campo de batalla. Pero Eisenhower era algo más que un genio del campo de batalla. Era un genio de la coalición. Comprendió, como pocos militares de su generación, que el verdadero enemigo de la victoria aliada no era solo la Wehrmacht, sino la desunión aliada. Oficiales británicos que consideraban a las tropas estadounidenses como aficionados indisciplinados. Oficiales estadounidenses que creían que los comandantes británicos eran tímidos y demasiado cautelosos. Generales cuyos egos superaban su sentido común. El mariscal de campo Bernard Montgomery, brillante e insoportablemente arrogante, debía ser manejado con extraordinaria delicadeza diplomática. El general George Patton, quizás el comandante de blindados con mayor talento innato de las fuerzas aliadas, debía ser controlado tras una serie de incidentes que amenazaban con destruir por completo su utilidad. El gran don de Eisenhower residía en su capacidad para absorber la ira, la frustración y las ambiciones contrapuestas de estas enormes personalidades sin perder el juicio ni la calma, al menos no en público. Trabajaba 18 horas al día, fumaba sin parar, bebía café a montones, leía informes de inteligencia, asistía a reuniones informativas y visitaba a las tropas en los campos de entrenamiento de toda Gran Bretaña. Comprendía algo que a veces pasan por alto los planificadores puramente técnicos, que los hombres que iban a combatir necesitaban creer en el plan. Necesitaban sentirse preparados. Necesitaban un comandante que creyera en ellos. Cuando asumió el mando, Eisenhower introdujo casi de inmediato un cambio significativo en el plan original de Morgan para el Cossack. El frente de invasión previsto era demasiado estrecho. Morgan había propuesto desembarcar 3 divisiones en un frente de aproximadamente 40 kilómetros. Eisenhower y Montgomery coincidieron en que debía ser más amplio, 5 divisiones en un frente de 80 kilómetros y 5 playas en lugar de 3. Este cambio requería más lanchas de desembarco de las que los aliados tenían disponibles, lo que obligó a posponer la fecha de la invasión, de mayo a junio de 1944, para que la producción se ajustara a las necesidades. Esta decisión provocó una enorme fricción política con Stalin, que seguía exigiendo el segundo frente, y con Churchill, quien tenía sus propias reservas sobre el momento oportuno. Eisenhower se mantuvo firme, pero quizás el elemento más extraordinario de toda la planificación del Overlord no fue un puerto, ni un oleoducto, ni una operación aérea. Fue una mentira.
La operación de engaño más brillante, elaborada y trascendental de la historia de la guerra. La Operación Bodyguard y su joya de la corona, la Operación Fortitude. El problema fundamental era este. Los alemanes sabían que se avecinaba una invasión. Lo sabían desde hacía más de un año. El propio Hitler había declarado que 1944 sería el año de la batalla decisiva en el frente occidental. El mariscal de campo Erwin Rommel, el zorro del desierto, el hombre que había llevado a los británicos al borde de la derrota en el norte de África, había sido asignado para inspeccionar y reforzar el muro atlántico. Rommel era brillante y meticuloso. Invertía millones de horas de trabajo en fortificar las playas. Comprendía que la invasión debía detenerse en las propias playas, en las primeras 24 horas, o podría no detenerse nunca. El Puerto Artificial Mulberry. Dos de ellos, en realidad, puertos artificiales construidos en Gran Bretaña, remolcados por el Canal de la Mancha en piezas y ensamblados frente a la costa de Normandía. Cada uno tenía aproximadamente el tamaño del puerto de Dover. Mulberry serviría al sector estadounidense. Mulberry serviría al sector británico. Consistían en enormes cajones de hormigón, estructuras flotantes huecas, que se hundirían para formar rompeolas. Dentro de estos rompeolas, calzadas flotantes de acero llamadas ballenas conectarían los barcos con la costa, subiendo y bajando con las mareas. La construcción de los componentes requirió 45.000 trabajadores y casi 2 millones de toneladas de acero y hormigón. Se construyeron con tal secretismo que muchos de los trabajadores no comprendían lo que estaban construyendo. Pero el problema del puerto, por extraordinario que fuera, representaba solo un hilo en un tapiz de una complejidad inabarcable. El equipo de planificación también tenía que resolver el problema del combustible. Cientos de miles de vehículos, tanques, camiones, jeeps, semiorugas, llegarían a territorio francés y comenzarían a consumir combustible a un ritmo insostenible para cualquier cadena de suministro terrestre. La solución fue Pluto, oleoducto submarino, una red de tuberías flexibles que, con el tiempo, se extendería bajo el Canal de la Mancha y bombearía petróleo directamente desde las refinerías inglesas hasta las fuerzas aliadas en Francia. Era tan ambicioso desde el punto de vista técnico que rozaba la ciencia ficción, y funcionó. Luego estaba la cuestión de las fuerzas aerotransportadas. Si solo se desembarcaba a los hombres en la playa, los alemanes simplemente reforzaban desde los flancos y los hacían retroceder hacia el mar. Era necesario tomar las carreteras, los puentes y los pueblos detrás de las playas antes incluso de que llegara la fuerza principal. Eso significaba lanzar miles de paracaidistas en la oscuridad de la campiña francesa horas antes de que las primeras lanchas de desembarco tocaran la arena. Los paracaidistas estadounidenses de las divisiones aerotransportadas 82ª y 101ª aterrizarían en el flanco occidental, detrás de la playa de Utah. Los paracaidistas británicos y canadienses de la 6ª División Aerotransportada asegurarían el flanco oriental, capturando los puentes sobre el canal de Caen y el río Orne para impedir que los blindados alemanes avanzaran rápidamente hacia las playas en las primeras horas críticas. Pero las operaciones de paracaidistas son notoriamente impredecibles. El viento dispersa las formaciones. Los pilotos se desorientan en la oscuridad y entre las nubes. Los hombres aterrizan a kilómetros de sus objetivos, en ríos, en marismas, en tejados. Los equipos de planificación calcularon índices de bajas previstos que, francamente, eran espantosos. Algunas estimaciones sugerían que las divisiones aerotransportadas podrían sufrir entre un 70 y un 80% de bajas en los lanzamientos iniciales. El comandante aéreo de Eisenhower, el mariscal del aire Lake Mallory, le dijo directamente que la operación aerotransportada probablemente sería una matanza injustificable. Eisenhower escuchó, reflexionó, y luego ordenó que la operación siguiera adelante, porque creía que, sin el componente aerotransportado, los desembarcos en la playa probablemente fracasarían. Cada decisión implicaba un cálculo entre diferentes tipos de catástrofe. A finales de 1943, la planificación había alcanzado una etapa en la que se necesitaba liderazgo. Un liderazgo real. Un comandante supremo con la autoridad, la personalidad y la visión estratégica necesarias para integrar a las fuerzas británicas, estadounidenses, canadienses y de otros países aliados en una sola máquina cohesionada. El 24 de diciembre de 1943, el presidente Franklin Roosevelt oficializó el nombramiento. Dwight David Eisenhower, antiguo granjero de Kansas, graduado de West Point, un hombre que nunca había comandado tropas en combate real, un general que pasó los primeros años de la guerra como planificador, oficial de Estado Mayor
coordinador. Precisamente el tipo de rol que, según la sabiduría militar convencional, produce soldados de escritorio, no comandantes en el campo de batalla. Pero Eisenhower era algo más que un genio del campo de batalla. Era un genio de la coalición. Comprendió, como pocos militares de su generación, que el verdadero enemigo de la victoria aliada no era solo la Wehrmacht, sino la desunión aliada. Oficiales británicos que consideraban a las tropas estadounidenses como aficionados indisciplinados. Oficiales estadounidenses que creían que los comandantes británicos eran tímidos y demasiado cautelosos. Generales cuyos egos superaban su sentido común. El mariscal de campo Bernard Montgomery, brillante e insoportablemente arrogante, debía ser manejado con extraordinaria delicadeza diplomática. El general George Patton, quizás el comandante de blindados con mayor talento innato de las fuerzas aliadas, debía ser controlado tras una serie de incidentes que amenazaban con destruir por completo su utilidad. El gran don de Eisenhower residía en su capacidad para absorber la ira, la frustración y las ambiciones contrapuestas de estas enormes personalidades sin perder el juicio ni la calma, al menos no en público. Trabajaba 18 horas al día, fumaba sin parar, bebía café a montones, leía informes de inteligencia, asistía a reuniones informativas y visitaba a las tropas en los campos de entrenamiento de toda Gran Bretaña. Comprendía algo que a veces pasan por alto los planificadores puramente técnicos, que los hombres que iban a combatir necesitaban creer en el plan. Necesitaban sentirse preparados. Necesitaban un comandante que creyera en ellos. Cuando asumió el mando, Eisenhower introdujo casi de inmediato un cambio significativo en el plan original de Morgan para el Cossack. El frente de invasión previsto era demasiado estrecho. Morgan había propuesto desembarcar 3 divisiones en un frente de aproximadamente 40 kilómetros. Eisenhower y Montgomery coincidieron en que debía ser más amplio, 5 divisiones en un frente de 80 kilómetros y 5 playas en lugar de 3. Este cambio requería más lanchas de desembarco de las que los aliados tenían disponibles, lo que obligó a posponer la fecha de la invasión, de mayo a junio de 1944, para que la producción se ajustara a las necesidades. Esta decisión provocó una enorme fricción política con Stalin, que seguía exigiendo el segundo frente, y con Churchill, quien tenía sus propias reservas sobre el momento oportuno. Eisenhower se mantuvo firme, pero quizás el elemento más extraordinario de toda la planificación del Overlord no fue un puerto, ni un oleoducto, ni una operación aérea. Fue una mentira. La operación de engaño más brillante, elaborada y trascendental de la historia de la guerra. La Operación Bodyguard y su joya de la corona, la Operación Fortitude. El problema fundamental era este. Los alemanes sabían que se avecinaba una invasión. Lo sabían desde hacía más de un año. El propio Hitler había declarado que 1944 sería el año de la batalla decisiva en el frente occidental. El mariscal de campo Erwin Rommel, el zorro del desierto, el hombre que había llevado a los británicos al borde de la derrota en el norte de África, había sido asignado para inspeccionar y reforzar el muro atlántico. Rommel era brillante y meticuloso. Invertía millones de horas de trabajo en fortificar las playas. Comprendía que la invasión debía detenerse en las propias playas, en las primeras 24 horas, o podría no detenerse nunca. Los aliados tuvieron que convencer a los alemanes de que la invasión se produciría en un lugar distinto a previsto inicialmente. El objetivo ideal era el Paso de Calais, el punto más angosto del Canal de la Mancha, a tan solo 34 kilómetros de la costa inglesa en su punto más cercano. La ruta de invasión más lógica, un cruce más rápido, líneas de suministro más cortas y una mayor proximidad a Alemania. Los comandantes alemanes, incluido Hitler, estaban bastante seguros de que allí se produciría el golpe. Los aliados decidieron confirmarlo. Crearon un ejército ficticio completo, el primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, o FUSAG. Sobre el papel, era la mayor fuerza de invasión jamás reunida, docenas de divisiones, cuerpos blindados, trenes logísticos. Tenía un cuartel general. Tenía comunicaciones por radio, cuidadosamente programadas y transmitidas para que la inteligencia de señales alemana las interceptara y las archivara diligentemente en sus evaluaciones del orden de batalla. Tenía un parque de tanques inflables de goma visible desde el reconocimiento aéreo alemán. Tenía un comandante, y este fue el golpe maestro. Tenía al general George S. Patton al mando. Patton era el único general estadounidense a que los alemanes temían de verdad. Conocían su reputación por su paso por el norte de África y Sicilia. Si Patton comandaba un grupo de ejércitos concentrado frente al Paso de Calais, sin duda esa era la verdadera fuerza de invasión.
El desembarco de Normandía, cuando se produjo, debió ser una finta, una distracción diseñada para alejar a las reservas del verdadero golpe que Patton asestaría. Para vender esta farsa, los aliados necesitaban espías. Y los tenían, o mejor dicho, tenían a los espías alemanes, convertidos en traidores. Mediante el sistema de doble cruz, el MI5 había identificado prácticamente a todos los agentes alemanes que operaban en Gran Bretaña y les había dado a elegir: trabajar para ellos o enfrentarse a la ejecución. Casi todos optaron por trabajar para el MI5. Estos agentes, con nombres en clave como Garbo, Tricicle y Brutus, alimentaban a los servicios de inteligencia alemanes con una meticulosa red de información falsa. Los alemanes confiaban ciegamente en sus agentes. ¿Cómo no iban a hacerlo? Informaban con precisión sobre el movimiento de barcos, los patrones climáticos y los ejercicios militares, con la suficiente exactitud como para mantener la credibilidad. Y entremezclada con esa información precisa se encontraba la estructura de una mentira tan enorme que marcaría el rumbo de toda la campaña occidental. El más notable de estos agentes dobles fue Juan Puyol García, nombre en clave Garbo. Español de un profundo desprecio por el fascismo, se ofreció voluntario a la inteligencia británica. Fue rechazado inicialmente, luego contactó directamente con los alemanes, se convirtió en uno de sus agentes de mayor confianza y, posteriormente, fue entregado a MI5 como regalo. En esencia, dirigía una red de espionaje ficticia compuesta por 27 subagentes inventados, todos ellos producto de su imaginación, que informaban puntualmente a sus contactos alemanes. Sus informes eran tan fiables que, tras el día D, cuando los alemanes empezaron a sospechar que el engaño se estaba desmoronando, Garbo envió un furioso mensaje a sus contactos reprochándose no haber detectado antes el desembarco de Normandía e instándolos a no trasladar las reservas de paz de Calais, pues la verdadera invasión aún estaba por llegar. Los alemanes le creyeron. Hitler ordenó personalmente que se retuvieran las reservas Panzer. El 15º Ejército, que esperaba en paz de Calais, permaneció en su posición. Durante semanas después del día D, esperaron la llegada del ejército fantasma de Patton. La elección de Normandía como lugar de desembarco fue, en sí misma, un triunfo del razonamiento analítico sobre la intuición. El paso de Calais era la opción obvia, y precisamente por ser obvia, era casi con toda seguridad la zona mejor defendida. Las playas de Normandía ofrecían algo diferente, un tramo de 80 kilómetros de costa relativamente accesible, respaldado por un terreno que, si bien seguía siendo formidable, brindaba más oportunidades para romper las defensas enemigas que los acantilados y marismas de la región de Calais. Normandía también se encontraba al alcance de las bases de cazas de la Real Fuerza Aérea Británica y de la Real Fuerza Aérea Canadiense en el sur de Inglaterra, cruciales para mantener la superioridad aérea sobre las playas durante el desembarco. Las 5 playas recibieron nombres en clave: Utah y Omaha para los estadounidenses en el flanco occidental, Gold y Sour para los británicos, Juno para los canadienses en el centro. Cada playa presentaba desafíos únicos, configuraciones defensivas propias y un plan de ataque específico. Los planificadores estudiaban con meticulosidad las fotografías de reconocimiento aéreo, catalogando cada búnker, cada emplazamiento de artillería y cada nido de ametralladoras visible desde el aire. Miembros de la resistencia francesa, que arriesgaban sus vidas a diario bajo la ocupación alemana, introducían clandestinamente información adicional, incluyendo detalles sobre el despliegue de las tropas alemanas, los campos minados y las posiciones de las baterías costeras. La planificación logística operó a una escala que aún hoy resulta difícil de comprender. Para el momento de la invasión, el despliegue militar en Gran Bretaña había ocupado prácticamente todas las carreteras, vías férreas y aeródromos disponibles. Solo en suelo británico había más de 1,5 millones de soldados estadounidenses estacionados. La campiña del sur de Inglaterra se transformó en un vasto depósito militar, repleto de tanques, piezas de artillería, camiones, municiones, alimentos, suministros médicos, equipos de construcción de puentes, materiales de ingeniería y las otras 10.000 categorías de material que un ejército moderno necesita para funcionar. Las fábricas de aviones trabajaban sin descanso. Los astilleros botaban lanchas de desembarco tan pronto como se despejaban sus caminos. Y durante todo ese proceso, la planificación, la construcción, el engaño y el entrenamiento, la presión fue inmensa. Las exigencias de Stalin para el segundo frente se habían convertido en una crisis diplomática. Churchill seguía abogando por operaciones en el Mediterráneo que, según él, podrían ser menos costosas que un asalto frontal directo al muro atlántico.
Algunos planificadores estadounidenses temían que los bombardeos estratégicos aliados, que llevaban 2 años asediando ciudades y objetivos industriales alemanes, no hubieran debilitado lo suficiente la resistencia alemana. El panorama de inteligencia nunca fue del todo claro. Las estimaciones alemanas sobre el orden de batalla fluctuaban. Se desconocía parcialmente la fuerza de las defensas del muro atlántico. Y luego estaba el clima. El Canal de la Mancha a principios de junio no era un lugar propicio. Los meteorólogos necesitaban una combinación muy específica. Luna llena para las fuerzas aerotransportadas, necesitaban suficiente luz para navegar. Marea baja al amanecer para los desembarcos en la playa, para dejar al descubierto los obstáculos submarinos antes de que las tropas los encontraran, y varios días consecutivos con condiciones de vuelo y marítimas aceptables. Estos requisitos se combinaron para generar solo un puñado de ventanas de tiempo viables durante todo el verano. La fecha prevista originalmente era el 5 de junio de 1944. El 4 de junio, el equipo meteorológico liderado por el capitán de grupo James Stagg dio una noticia que conmocionó al mando. Se acercaba un sistema de tormentas de gran magnitud. Las condiciones para el 5 de junio serían peligrosas: olas altas, nubes bajas y fuertes vientos. La invasión se pospuso 24 horas. Más de 130.000 hombres, ya embarcados, permanecían en el agitado Canal de la Mancha, mareados, ansiosos y a la espera. Entonces llegó el momento que quizás sea el acto de decisión de mando más importante de la historia militar moderna. La noche del 4 de junio, el equipo de Stagg identificó una breve ventana de oportunidad, una corta tregua en el sistema de tormentas. 6 de junio de 1944. Quizás 36 horas de tiempo aceptable, no ideal, no seguro, pero aceptable. Las nubes estarían lo suficientemente altas para algunas operaciones aéreas. El estado del mar sería agitado, pero manejable para los buques más grandes. Después del 6 de junio, la siguiente ventana de oportunidad viable estaba a por lo menos 2 semanas de distancia. 2 semanas más de tropas hacinadas en barcos. 2 semanas más para que la inteligencia alemana detectara los preparativos. 2 semanas más de la furia de Stalin. Eisenhower estaba sentado en la biblioteca de Southwick House, cerca de Portsmouth. Recorrió la mesa. Sus comandantes superiores dieron sus valoraciones. Montgomery dio el visto bueno. El almirante Ramsay dio el visto bueno. El jefe del Estado Mayor del Aire, Lake Mallory, expresó serias reservas sobre las operaciones aéreas. Tede, el segundo al mando de Eisenhower, se mostró escéptico. Eisenhower permaneció en silencio durante varios minutos. Luego pronunció 4 palabras. De acuerdo, vamos. En la madrugada del 6 de junio de 1944, los primeros hombres que entraron en la Francia ocupada por los nazis llegaron desde el cielo. Los exploradores de la 101ª División Aerotransportada comenzaron a saltar aproximadamente a las 12:15 de la madrugada, justo después de la medianoche. Su misión era marcar las zonas de lanzamiento con luces y equipos de señalización para que los miles de hombres que los seguían pudieran encontrar sus objetivos. Pero la meticulosa planificación dio paso de inmediato al caos de la realidad. La nubosidad desorientó a los pilotos. El fuego antiaéreo alemán dispersó las formaciones. Los hombres saltaron de aviones que volaban demasiado rápido, demasiado bajo y demasiado lejos de sus zonas designadas. Algunos paracaidistas aterrizaron en las tierras bajas inundadas tras la playa de Utah, marismas que los alemanes habían inundado deliberadamente para matar a los invasores aerotransportados. Hombres cargados con entre 36 y 45 kilos de equipo se ahogaron en 1 metro de agua, incapaces de liberarse de sus arneses. Otros aterrizaron en aldeas guarnecidas por tropas alemanas, luchando cuerpo a cuerpo en la oscuridad y la confusión desde el momento en que tocaron tierra. Sin embargo, gracias al extraordinario valor e iniciativa de soldados individuales que operaban lejos de sus unidades y sus oficiales, se empezaron a alcanzar los objetivos esenciales. Pequeños grupos de paracaidistas, a veces de tan solo 4 o 5 hombres, atacaron posiciones alemanas que la planificación había destinado a batallones enteros. En Provisoren, Luckeron, murieron en cantidades extraordinarias y siguieron luchando. En el flanco oriental, las tropas británicas transportadas en planadores de la compañía de la 6ª División Aerotransportada, posteriormente inmortalizada como la Infantería Ligera Oxan Bux, aterrizaron a menos de 50 metros del puente Pegasus sobre el canal de Caen al acero 16. Sigue siendo, hasta el día de hoy, el asalto con planadores más preciso de la historia de la Fuerza Aérea.
10 minutos después del aterrizaje, habían asegurado el puente intacto, impidiendo a los alemanes una ruta crucial hacia las playas. El teniente de Embroterich fue el primer soldado aliado muerto en el desembarco del día D, abatido mientras lideraba la carga a través del puente. Tenía 28 años. En alta mar, la armada avanzaba entre la oscuridad y la espuma. 6,939 Bukes. Acorazados cuyos cañones disparaban proyectiles de 1,225 kilogramos. Destructores que navegaban tan cerca de la costa que rozaban el fondo marino para apuntar sus cañones directamente a los búnkeres. Lanchas de desembarco lanzacohetes que desataban tormentas de fuego tan intensas que, desde la costa, parecían el propio mar en llamas. Dragaminas habían despejado caminos a través de los campos minados alemanes durante la noche. El plan exigía que esta armada fuera invisible hasta que ya estuviera allí, y casi lo logró. El radar costero alemán fue interferido por sofisticadas contramedidas electrónicas y por aviones que lanzaban nubes de tiras metalizadas que saturaban las pantallas de radar con falsas señales. El bombardeo naval comenzó a las 5:50 de la mañana. El sonido se pudo oír en Inglaterra. A las 6:30 de la mañana, la hora H, la primera lancha de desembarco llegó a las playas de Normandía. En la playa de Utah, la corriente empujó a los estadounidenses unos 2,000 metros al sur de la zona de desembarco prevista. Por un extraordinario golpe de suerte, la zona sur estaba menos defendida. Las bajas fueron mucho menores de lo previsto. El general de brigada Theodore Roosevelt Jr., hijo del expresidente, el hombre de mayor edad en la playa con 56 años, que caminaba con bastón debido a la artritis, decidió en el acto atacar desde donde se encontraban en lugar de redirigir todo el desembarco. «Comenzaremos la guerra desde aquí mismo», dijo, según se cuenta. Recibiría la medalla de honor por su actuación ese día. Fallecería de un ataque al corazón 5 semanas después, antes de poder recibirla. En Omaha Beach, el plan prácticamente se desmoronó en los primeros 30 minutos. Omaha era el sector de desembarco más fuertemente defendido de los 5. La playa en sí era un campo de batalla por su geografía. Una media luna de arena con acantilados de entre 30 y 52 metros de altura, que ofrecía a los defensores alemanes un campo de tiro dominante sobre cada centímetro de la costa. Los tanques especializados anfibios, los tanques DD, diseñados para flotar hasta la orilla y proporcionar apoyo de fuego inmediato, fueron lanzados demasiado lejos de la costa y en condiciones demasiado adversas. De los 32 tanques DD lanzados antes de Omaha, 27 se hundieron casi de inmediato. Las tripulaciones perecieron con ellos. La infantería desembarcó sin apoyo blindado, en un mar embravecido que inundó muchas de las lanchas de desembarco antes incluso de que llegaran a la playa. Los hombres se ahogaron con las botas puestas. Quienes lograron llegar a la línea de flotación se enfrentaron a ametralladoras, morteros y artillería que operaban desde posiciones que bombardeo naval no había logrado destruir en gran medida. Las compañías que desembarcaron en las zonas más expuestas de Omaha sufrieron tasas de bajas del 50% o más en la primera hora. La playa quedó atestada de cadáveres, de equipo destrozado, de heridos incapaces de moverse, de soldados que se amontonaban contra el escaso refugio de un estrecho banco de guijarros en la línea de marea alta, paralizados por la fuerza del fuego que caía. Durante un breve y aterrador lapso de tiempo, los altos mandos que observaban desde alta mar consideraron la posibilidad de tener que abandonar Omaha. Pero las unidades de infantería no abandonan las playas por un plan. Las abandonan porque todos los hombres que hay en ellas están muertos. Y en Omaha, muchos hombres no estaban muertos. Estaban aterrorizados, sin líder en muchos casos, incomunicados con nadie, y aún así siguieron avanzando. Individuos y pequeños grupos, impulsados por algo que ningún documento de planificación puede fabricar, la pura determinación humana, comenzaron a encontrar caminos para ascender por los acantilados entre las posiciones alemanas. Atacaron por la retaguardia, destruyeron búnkeres con granadas y fusiles a corta distancia. El coronel George Taylor, comandante del 16º Regimiento de la Primera División de Infantería, recorrió la playa bajo fuego enemigo, diciéndoles a sus hombres las únicas palabras necesarias. 2 tipos de personas se quedan en esta playa, los muertos y los que van a morir. Ahora, salgamos de aquí de una vez.